Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video especial, de una serie que me encanta y a muchos nos hubiese encantado que continuara. Sin embargo no fue así, por eso decidí continuar la historia de la forma en la que me pareció más chida XD. Espero que les guste, así como me gustó a mí escribirla. Si es así déjenme saber en los comentarios. Denle un like al video y suscríbanse al canal ya que eso me ayudaría muchísimo a continuar trayendo muchísimas historias chidas XD. Pero sin más rodeos comencemos. Esta historia transcurre luego de la última temporada de Gravity Falls. Tras la terminación oficial de la serie en donde esta nueva etapa comienza con el sonido del viento atravesando los pinos, igual que aquel último día. El verano había terminado, pero el silencio que dejó se sintió como un abismo. Todo ocurrió tan rápido, el cielo se partió, el apocalipsis de Bill cayó sobre el pueblo, y el mundo se volvió una pintura rota. Stan y Ford corrieron entre las ruinas de la cabaña del misterio. Mabel gritaba su nombre. Y Dipper, solo podía mirar cómo el demonio se reía mientras todo ardía. Stan dio el paso que nadie más se atrevió a dar. Hazlo ahora, alcanzó a decir antes de perderlo todo. Y, en un destello, Bill Zipper fue borrado del mundo. El sacrificio de Stan devolvió la paz, pero también les quitó algo que nunca volvería. Cuando el polvo se disipó, el verano llegó a su fin. El autobús esperaba, con el motor encendido. Dipper miró por la ventana mientras los pinos quedaban atrás, uno a uno, como si el bosque lo despidiera. Mabel dormía sobre su hombro, abrazando una caja llena de recuerdos. Él quería creer que todo seguiría igual. Que nada cambiaría. Prometemos estar siempre juntos, susurraron las voces de Mabel y Dipper, con el eco de sus voces disipándose en una promesa de hermanos con los dedos entrelazados. Pero el camino de regreso era largo, y el silencio entre ellos, aún más. El cartel oxidado al costado del camino decía: "Gracias por visitar Gravity Falls". El motor del autobús rugió, y el paisaje se desvaneció entre la niebla. Una hoja del diario 3 quedó olvidada en el asiento trasero. El viento la giró una última vez antes de dejarla caer al suelo. En la página, escrita con tinta corrida, se leía: "Nada muere para siempre". El papel tembló. Y el sonido de una alarma rompió el silencio. Bip, bip, bip. La historia de Dipper Pines estaba a punto de comenzar. Bip, bip, bip. El sonido de la alarma corta el aire húmedo de la habitación. Una mano sale de debajo de la sábana y la apaga sin pensarlo dos veces. Silencio otra vez. El reloj digital marca las 6:42 am. Dipper no se mueve. Solo el parpadeo del monitor ilumina su cara pálida. En la pared, una mancha de humedad parece crecer cada día. El escritorio está lleno de cuadernos cerrados, polvo, y una gorra azul que no usa hace años. La puerta se abre. Una voz femenina grita desde la cocina. "Dipper. Vas a llegar tarde otra vez". Él no responde. Se sienta al borde de la cama, los ojos vacíos. El reflejo del espejo le devuelve una cara que no reconoce. El chico curioso que soñaba con misterios quedó enterrado bajo ojeras y rutina. En la escuela, los pasillos suenan igual que siempre, risas, teléfonos, música barata. Nadie nota su paso. Algunos se burlan. Otros lo ignoran. Él ya ni siquiera reacciona. Entre la multitud, una figura brilla. Mabel. Ropa perfecta, sonrisa ensayada, rodeada de amigos que la adoran. Su nombre suena en cada conversación, como si fuera una marca. Mabel Pines, la chica más popular de la secundaria. Dipper la mira desde el fondo del pasillo. Ella pasa junto a él. Ni una palabra. Ni una mirada. Solo el perfume caro que queda flotando en el aire. En clase, las voces se mezclan. Él abre un cuaderno y ve un dibujo a medio hacer, un símbolo triangular con un ojo. Lo arranca rápido, lo arruga y lo mete al bolsillo. Su corazón late más rápido, sin saber por qué. Al salir de clase, la lluvia golpea con fuerza el suelo, con Dipper. Caminando solo por la vereda, mirada perdida, como si buscara un lugar en medio de la nada, la capucha empapada. Las luces de los autos distorsionan el agua en sus ojos. Pasa frente a una vidriera y se ve reflejado. Por un segundo, detrás de su reflejo. Jura ver una sombra con sombrero de copa sonriendo. Parpadea. Nada. Solo su rostro cansado y la lluvia cayendo. Esa noche no puede dormir. La lluvia golpea el techo como si alguien tocara la puerta del cielo. Abre el cajón y saca el viejo diario 3. Las páginas están humedecidas, gastadas, casi no puede percibirse su contenido.
excepto un pequeño fragmento que sobresale en una esquina. Una sola línea escrita con letra temblorosa. Despierta, Dipper. El corazón se le detiene por un segundo. Cierra el diario. Mira al techo. Y por primera vez en años, siente algo distinto. Miedo, o esperanza, pero una sensación arde en su pecho, como un suspiro que despierta un vacío en su interior, que había olvidado hace años. El despertador suena otra vez. Bip. 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 Dipper abre los ojos. Ni siquiera recuerda cuando quedó dormido. El techo tiene una grieta nueva. La humedad crece cada día como si quisiera tragarlo. Se levanta. Se viste sin mirar. Desayuna en silencio frente al celular. Noticias, risas, vídeos que no significan nada. El mundo parece girar sin él. Otra vez con esa cara, dice Mabel, bajando las escaleras con su uniforme perfecto, el teléfono en la mano, sonrisa automática. Vas a terminar solo si sigues así, Dipper. Nadie quiere estar cerca de la tristeza. Él no responde. Ella se toma una selfie con su jugo de frutas, lo etiqueta, modo feliz buen día. Y se va. El silencio se queda. Pesado. Tan pesado que duele. En la escuela, el ruido es insoportable. Los grupos, las carcajadas, las conversaciones que no dicen nada. Él camina entre todos como un fantasma. Nadie lo mira. Nadie lo escucha. Hasta que una voz rompe la rutina. Hey, Pines, ríen tres chicos, más grandes. ¿Todavía escribes tus misterios mágicos? Le arrancan el cuaderno de las manos. Dipper intenta recuperarlo, pero el empujón lo tira al suelo. Las hojas caen. Risas. «¿Qué pena das?», dice uno, antes de patear las hojas al aire. Él no pelea. No grita. Solo recoge en silencio los pedazos de sí mismo. El cuaderno, el orgullo, su dignidad. Mabel pasa justo enfrente. Sus amigas se ríen, graban algo con el celular. Ella lo ve. Y no hace nada. Solo baja la mirada y sigue caminando. Por la tarde, en casa, Dipper se encierra en su habitación. Deja el cuaderno sobre la mesa y lo mira como si fuera una tumba. No escribe. No dibuja. No habla. Solo deja que el día se apague, igual que él. Al caer la noche, vuelve a escuchar esa voz. Lejana. Como un eco dentro de su pecho. Despierta, él aprieta los ojos. Cállate. Pero no se calla. El silencio nunca calla. El reloj digital parpadeaba. 7:05 AM. La alarma sonaba desde hacía minutos. Dipper seguía tirado boca abajo en la cama, con una mano colgando fuera del colchón y los ojos abiertos mirando la nada. El techo estaba manchado de humedad. El papel de la pared, despegado. En la esquina, un charco de agua se filtraba desde el techo. La habitación olía a encierro y soledad. La ropa del uniforme estaba tirada sobre una silla. Otra mañana más. Otro día igual. Con un movimiento torpe, se incorpora, lava su rostro, se mira al espejo y sale. El reflejo en el vidrio empañado le devuelve una mirada apagada, desconocida. Llegando al instituto, las voces eran cuchillos, que lo atravesaban sin benevolencia. «Hey, Pines, ¿trajiste tu brújula para encontrar amigos?», se burló uno. Las carcajadas se mezclaron con el sonido metálico de los casilleros. Dipper apretó los labios. Caminó sin mirar a nadie. A veces pensaba que el silencio era la única defensa que le quedaba. Entró al aula. Se sentó al fondo. El profesor hablaba, las fórmulas en el pizarrón parecían símbolos vacíos. En su cuaderno, Dipper dibujaba sin darse cuenta, triángulos con un solo ojo. Siempre el mismo símbolo. Siempre esa forma. El lápiz se quebró. La madera se astilló bajo sus dedos. El profesor lo miró de reojo, pero no dijo nada. El recreo, la campanada del receso rugió con fuerza. Mabel cruzaba el patio riendo, rodeada de su grupo de amigas. Llevaba un suéter colorido, distinto cada día. Brillaba como siempre. Como si nada hubiera pasado. Mabel intentó llamarla. Ella se giró, lo vio y sonrió con una incomodidad que dolió más que cualquier insulto. «Hey, Dipper. No sabía que estabas por acá. Bueno, tengo que irme, me están esperando». Y se alejó entre risas, dejando a su hermano con las palabras ahogadas en la garganta. Dipper se quedó mirando cómo desaparecía. El ruido del patio se volvió distante. Como si el mundo siguiera, pero él no. Horas más tarde. De vuelta en casa, el cielo estaba gris. La lluvia caía sin fuerza, como si también estuviera cansada. Dipper dejó la mochila en el piso y se dejó caer en la cama. Cerró los ojos.
El sonido del agua filtrándose por el techo se mezclaba con su respiración. De pronto, recordó algo, un eco antiguo, una voz enterrada en su mente. Nunca olvides quién eres, chico. Era la voz del tío Stan, pero sonaba diferente. Más lejana. Más vacía. Abrió los ojos. En el techo, entre las manchas de humedad, juró ver una figura. Un triángulo. Solo por un segundo. Estoy perdiéndome, susurró. Esa noche, no pudo dormir. El viento golpeaba la ventana con fuerza. Cada ráfaga parecía decir su nombre. Dipper, Dipper. Tomó su viejo cuaderno. Las hojas estaban manchadas, algunas rotas. En una de ellas había una frase que no recordaba haber escrito. La puerta solo se abre cuando recuerdas quién eres. El reloj marcaba 3:33 am. La ventana se empañó. Y entre el vaho, apareció una marca. Un triángulo dibujado desde afuera. Dipper se incorporó, paralizado. Nadie. Solo el silencio. Pero por primera vez en años, sintió algo. Un estremecimiento. Una chispa. Como si algo antiguo, enterrado, acabara de abrir los ojos. La noche seguía en silencio. El reloj marcaba las 3:37 am. Dipper seguía sentado en la cama, con los ojos clavados en la ventana empañada. El triángulo ya no estaba. Solo el reflejo débil de su rostro, pálido, con ojeras profundas y una respiración irregular. Intentó convencerse de que lo había imaginado. Que era el cansancio. Que era su mente jugándole una broma. Pero algo dentro de él sabía que no era así. La lluvia cesó. Un silencio antinatural se apoderó de la habitación. Ni el goteo del techo, ni el ruido del viento. Nada. Hasta que escuchó un golpe suave. Tag, vino del escritorio. Dipper se levantó despacio. Sus pasos resonaban sobre el suelo húmedo. Sobre el cuaderno, una sola hoja se había movido, como si alguien acabara de pasar la mano sobre ella. Al acercarse, las letras se habían reordenado. Ya no decían la puerta solo se abre cuando recuerdas quién eres. Ahora decían, Gravity Falls. Sintió un vacío en el estómago. Ese nombre. Hacía años que no lo decía en voz alta. Gravity Falls, susurró, con un temblor en la voz. Apenas lo pronunció, las luces parpadearon. El reloj digital se apagó. Solo quedando la pantalla azulada del monitor de su computadora, encendiéndose por sí sola. En la pantalla, estática. Luego, por un instante, la silueta de un bosque. La cabaña. Y una voz. Lejana, distorsionada. Inconfundible. Comillas, te olvidaste de mí, chico. El corazón de Dipper se detuvo. Esa voz. Era imposible. Era una pesadilla. No, no puede ser. El monitor se apagó de golpe. El silencio volvió. Pero el olor a humo permaneció. Como si algo hubiera estado allí, mirando. A la mañana siguiente, Dipper llegó tarde al instituto. No durmió ni un segundo. El mundo se sentía distinto. Las voces de la gente, lejanas. El tiempo, más lento. El sol, más pálido. Se sentó en el aula, sin decir nada. El profesor hablaba. Pero las palabras se disolvían antes de llegar a su mente. En el margen del cuaderno, sin pensarlo, empezó a escribir una palabra una y otra vez. Recuerda, recuerda. Recuerda, hasta que escuchó un murmullo detrás suyo. Pines, dijo una voz muy suave, casi como un pensamiento. Dipper giró. Nadie. Solo el aire quieto y las miradas vacías de los demás alumnos. Cerró el cuaderno. Su mano temblaba. Por la ventana, vio el reflejo del cielo, nubes bajas, movimiento de aves, y algo más. Por un segundo, creyó distinguir la forma de un triángulo entre las nubes. Y en el centro, un ojo. Intentó disimular su ansiedad, sin embargo esa voz en su cabeza seguía retumbando. Volviendo a casa. Esa noche, en su habitación. Se encerró. La lluvia regresó, como si el ciclo no terminara nunca. Abrió su cuaderno otra vez. Las páginas estaban en blanco. Todas. Menos una. En esa única hoja, con tinta roja, se leía una frase que heló su sangre. Todo comienza cuando el olvido termina. El viento golpeó la ventana. Y esta vez, el triángulo estaba ahí de nuevo. Pero ahora, sonreía. La madrugada era un suspiro gris. El reloj marcaba las 4:01 am, pero Dipper ya no miraba la hora. Estaba sentado frente a la ventana abierta, viendo caer la lluvia como si fueran fragmentos de un sueño que se deshacía en el aire. No sabía si había dormido o no. No recordaba si comió, si habló con alguien, si existía algo más allá de esa habitación. Solo sabía que,
Cada vez que parpadeaba, algo cambiaba. El olor. El ruido. La textura del aire. Cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, ya no estaba allí. El viento olía a pino. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus manos. Dipper estaba en el bosque. El mismo bosque. Gravity Falls. Su corazón se aceleró. Giró sobre sí mismo, buscando algún punto familiar, el camino a la cabaña del misterio, el letrero, el río. Nada. Solo árboles torcidos, como si hubieran crecido en direcciones equivocadas. El cielo era de un color imposible, entre azul y verde. Y el sonido. No había animales, ni hojas moviéndose, ni insectos. Solo un zumbido constante, grave, que vibraba dentro de su cabeza. Dipper comenzó a caminar. Cada paso que daba dejaba huellas que desaparecían al instante. ¿Dónde estoy? Susurró. La niebla se movió. Algo pasó detrás de él. Un destello. Una sombra triangular. ¿Quién está ahí? Preguntó, girando. Nada. Solo silencio. Hasta que la voz volvió. Suave. Burlona. Creíste que podías olvidarlo todo, ¿verdad, chico? El aire se congeló. El pecho de Dipper dolía. Esa voz era un cuchillo directo en su pecho. No. Tú no existes. Te borramos. El eco repitió sus palabras, distorsionado. No existes, borramos. Y entonces, de la niebla, apareció una figura. Pequeña. Una sombra infantil con una gorra igual a la suya. El otro Dipper. Más joven. Con los ojos vacíos. Yo, soy lo que olvidaste, dijo la sombra, con una sonrisa rota. Y lo que estás dejando morir. Dipper retrocedió. Las raíces del suelo comenzaron a moverse, atrapándole los pies. El bosque rugió. Los árboles se torcieron, formando caras humanas, miradas sin alma. Todo gritaba. Todo dolía. Y de pronto, otra voz entre el caos. Mabel. El grito de su hermana. Lejano. Ahogado. Mabel, gritó Dipper. Mabel. Corrió entre la niebla, sin saber hacia dónde. El suelo se abría bajo sus pies. Los árboles se doblaban. Hasta que, de golpe, todo se detuvo. Frente a él, la cabaña del misterio. Vieja. Abandonada. Las ventanas rotas. El cartel, caído. Dipper se acercó con el corazón en la garganta. La puerta estaba entreabierta. Empujó. Un crujido. Dentro, solo oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, una lámpara encendida. Sobre el mostrador, su viejo diario. El número 3. Se acercó con las manos temblando. Lo tocó. Era real. Frío. Pesado. Pero cuando lo abrió, no había dibujos ni notas. Solo una frase escrita con sangre seca. Despierta. Dipper abrió los ojos bruscamente. Estaba en su cama. Sudado. Respirando con dificultad. El reloj marcaba 3:33 am. Otra vez. Se levantó tambaleando, miró la ventana. No había niebla. No había triángulo. Solo la ciudad dormida. Pero en su escritorio, el cuaderno estaba abierto. Y sobre la hoja en blanco, una huella de barro. La forma de una mano. La suya. Dipper se sentó. Miró la mancha. No sonrió. No lloró. Solo dijo en voz baja. Gravity Falls me está llamando. Y el viento, desde afuera, pareció responderle con el susurro de una brisa helada que congeló su sangre. La mancha de barro en la hoja olía a lluvia vieja. Dipper la miró largo tiempo como quien estudia una herida. No sabía si la había hecho él, si había sido un sueño, si era una señal real o una trampa de su mente. Solo sabía que ya no dormía sin despertarse con el corazón en la garganta. El día amaneció gris, como si el cielo no quisiera empezar. Él no comió. Tomó el cuaderno con la misma delicadeza con la que alguien sostiene una reliquia rota y lo guardó dentro de la mochila, pegado al pecho. Sentía que si lo perdía, perdería algo más que papel, perdería el mapa de lo que era. En el instituto, todo olía a rutina venenosa. Los pasillos eran una cadena de ecos y risas que lo empujaban hacia adentro. Evitó las miradas. Mabel pasó cerca, perfecta y blindada por su público. Ella reía, tocaba el teléfono, vivía en un mundo de filtros. Él la siguió con los ojos un instante, no había sosiego en esa sonrisa, solo brillo comprado. Nada de eso lo detuvo. Ella no lo vio. A media mañana, un grupo de siempre se acercó con paso lento, como si trajeran puesta la culpa ajena. Ellos eran los que explotaban con rabia prestada, los que escondían miedo bajo la jerga. Le dieron un empujón, rieron. Él apretó el cuaderno, la tapa crujió entre sus manos.
Todavía te guardas para escribir cuentos de niños, dijo uno, cruel, empujando el cuaderno. Otro lo tiró al suelo. Se abrió. Las hojas volaron como alas rotas. Lo vieron caer. Lo patearon. Reían. Grababan. La escena era perfecta para sus historias virales. Nadie ayudó. Nadie miró con otra cosa que no fuera entretenimiento. Dipper recogió las hojas hasta que sus dedos dolieron. Una hoja con un trazo reciente cayó de entre las páginas. Decía una palabra en rojo. Dipper la reconoció de inmediato. Decía, recuerda. Un golpe en la espalda lo derribó de nuevo. Esta vez no fue sorpresa, fue suma de todas las humillaciones, de todas las promesas rotas, de todo lo que la memoria le recordaba a punta de agujas. Escuchó una voz burlona en su mente, ¿y ahora qué, Pines? ¿Sin tu diario? ¿Sin músculos? ¿Quién eres? Las palabras resonaban con la voz de un antiguo rival, recordando una ira contenida de años. Eso fue la chispa, de un incendio que saltó de adentro, una antigua ira que había estado dormida 6 años. Se levantó. No supo cómo lo hizo. La cámara de sus sentidos se enfocó en una idea simple, no dejar que otra mano pisara lo que era suyo. Avanzó entre risas y teléfonos. Cuando llegó al chico que lo había empujado, lo miró sin emociones, con los ojos grises huecos contenidos de odio, con la cara roja, la respiración rasposa. Por primera vez la indiferencia se volvió acción. No gritó. No pensó. Solo movió la mano, rápido, limpio. Golpeó. Fueron golpes precisos, secos, liberadores. El líder cayó al suelo, sorprendido. Los otros retrocedieron. Silencio brutal. Nadie esperaba ver a Dipper de esa forma, decidido, fuerte. Los insultos se apagaron en la garganta de quienes los pronunciaron. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres?, dijo uno, con miedo por primera vez. Dipper lo miró. Sus ojos estaban afilados. No eran los ojos del chico calmo y frágil que solían molestar. Eran otra cosa, recuerdo, furia, decisión. Soy Dipper Pines, dijo con voz que retumbó más que cualquier grito. Ese soy. Maldito. La frase cayó como una sentencia. La risa se rompió. El líder intentó levantarse. Dipper no le dio tregua. Le arrebató la mochila, la abrió y encontró, entre papeles y latas, el cuaderno roto. Lo sostuvo en alto como quien sostiene la propia piel. Estaba cubierto de polvo, una esquina rota, pero entero. Las páginas que faltaban estaban en su mano. Ninguno de los otros se atrevió a mirarlo. Mabel pasó por el borde del tumulto. Al ver la escena, su rostro se quebró un segundo. No por compasión. Por reconocimiento de que algo se le escapaba. Ella no se acercó. No dijo nada. La multitud la empujó lejos con silencios interesados. Ella siguió su camino como si se tratara de una escena que no le pertenecía. Dipper sintió la ira transformarse en algo más frío, claridad. Los insultos, las risas, la indiferencia, la perfección vacía de su hermana, todo componía una única ruta hacia afuera. De alguna manera sabia, de alguna manera inevitable. Sin esperar aplausos ni reacciones, dio media vuelta. Salió del instituto con el cuaderno abrazado contra el pecho. Afuera, la tarde estaba gris y el aire olía a tierra mojada. La lluvia empezaba a caer con la misma cadencia de siempre, pero ahora algo en él corría más rápido que el clima. En la vereda, arrancó la bicicleta que había dejado meses sin uso, la empujó con fuerza, se subió y arrancó con rabia contenida. No se permitió mirar atrás. Las ruedas cortaban la calle, su respiración marcaba los latidos. Pasó por casas que lo miraban desde ventanas cerradas. Pasó junto a parques con columpios oxidados. Todo parecía acelerar y, sin embargo, él no sentía prisa por llegar, sentía necesidad de irse, de encontrar el lugar donde eso que lo llamaba existía de verdad. La carretera lo llevó fuera del pueblo que le había aprisionado. Las luces se hicieron menos frecuentes. La niebla volvió a tejer un manto en los bordes del camino. Y en su pecho la frase resonaba como un tambor, recuerda. 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 Cuando la señal apareció, bienvenido a Gravity Falls, algo en su cuerpo se quebró para volverse entereza. No era nostalgia. Era reivindicación. Todo el dolor, la rabia, la soledad, la humillación, habían encontrado una salida, el regreso. Aceleró. El viento le quemaba la cara. Por primera vez en años, la furia no lo dominaba, lo impulsaba. No buscaba pelea ni fama. Buscaba el centro donde había empezado todo, la cabaña, la verdad que alguna vez supo tocar. Al llegar al cartel oxidado, se detuvo. Respiró hondo. La lluvia empapaba su pelo, la bicicleta chorreaba barro.
Abrió la mochila con manos que ya no temblaban tanto. Abrió el diario 3. Las páginas, a diferencia de la última vez, estaban llenas ahora, garabatos, frases que aparecían y desaparecían, símbolos que pulsan. En la primera hoja, alguien había escrito una palabra con tinta que parecía antigua: despierta. Sus puños se cerraron hasta doler. Sus ojos brillaron. Esa palabra no era una orden. Era una advertencia y una promesa. Dipper apoyó la bicicleta en el costado del camino. Miró el bosque delante de él, oscuro y entero, como una boca que lo invitaba a entrar. Un nudo de furia y ganas se desató en su pecho y se transformó en intención clara. Alzó el diario, como quien toma una espada, y gritó hacia los árboles con la voz más limpia que había tenido en años. Dipper Pines. La voz rebotó entre los troncos. Ha vuelto la lluvia, respondió con un aplauso frío. La frase no fue para humillar ni para jactarse. Fue una declaración. Fue un renacimiento. Fue la cerradura que se abrió. Sin decir más, dejó la bicicleta apoyada y se internó en el bosque. No fue furtivo. No fue cauteloso. Fue seguro. Cada paso era un corte de lo viejo. Cada rama que crujía fue una promesa cumplida. La oscuridad no le daba miedo ahora, le daba un hogar, un refugio. Detrás suyo, la carretera siguió su curso ignorante. Delante, la cabaña esperaba, con sus secretos y sus deudas por saldar. Dipper hundió la mano en su bolso, tocó el cuaderno, respiró y siguió caminando hacia el lugar donde la historia debía continuar. El viento del amanecer corta entre los pinos como cuchillas húmedas. El camino de tierra hacia Gravity Falls sigue igual, solo que muerto. Los carteles oxidados, los vidrios rotos, las telarañas cubriendo los postes. Cada paso que da Dipper resuena como un eco de su propia culpa. Sus manos tiemblan, no por miedo, sino por la ira acumulada. Su respiración se mezcla con el frío, y sus ojos antes cansados vuelven a encenderse. Frente a él, la silueta se levanta entre la niebla, la cabaña del misterio. O lo que queda de ella. El techo colapsado, el letrero torcido, el interior cubierto de polvo y hojas. Dipper se queda quieto, observando. No llora. No sonríe. Solo entra. Empuja la puerta, que gime como un lamento. El interior huele a madera podrida y recuerdos rotos. El mostrador donde Stan contaba billetes está cubierto de moho. Las fotos de verano, comidas por la humedad. El sofá donde Mabel solía reír, hundido, vacío. Dipper deja la mochila en el suelo y se sienta. Mira alrededor. Silencio. Solo su respiración. Lo arruiné todo, susurra, sin esperar respuesta. De pronto, algo cae del entretecho, una caja de metal oxidada. Golpea el suelo con un sonido hueco. Dipper se acerca, curioso, la abre con esfuerzo. Dentro, un mapa viejo, una brújula agrietada y una nota escrita con la letra inconfundible de su tío. Si esto llega a tus manos, significa que el ciclo aún no termina. Algunos misterios no mueren. Solo esperan ser recordados. El corazón de Dipper late con fuerza. Su mirada se endurece. Toma la brújula y la guarda en el bolsillo de su chaqueta. Entonces, esperaron demasiado. Susurra. Esa noche, la cabaña del misterio vuelve a encender sus luces por primera vez en 6 años. Una bombilla parpadea, luego otra, y otra más. El polvo se levanta como un alma vieja despertando. Dipper barre, limpia, acomoda. No lo hace por nostalgia. Lo hace por justicia. Por propósito. Afuera, el bosque observa. Una sombra se mueve entre los árboles. Una silueta con un ojo único grabado en una roca. El símbolo de Bill Zipper, cubierto de musgo, vibra levemente. El fuego de la chimenea chispea, y Dipper levanta la vista, sintiendo algo. Un susurro apenas audible, como una risa lejana, recorre la cabaña. Él sonríe. Si todavía estás ahí, voy a encontrarte. Y esta vez, te borraré para siempre. La escena se aleja lentamente de la cabaña iluminada. El bosque vuelve a la oscuridad. Solo queda la luz anaranjada del fuego, y la silueta de Dipper escribiendo en un nuevo diario. En la tapa, grabado con fuego. Diario N4, el reinicio. Y bueno, con eso terminaría la primera parte de esta historia. ¿Qué les pareció? Díganmelo en los comentarios, los leo a todos. Si les gustaría segunda parte déjenme saberlo y si es así déjenme un buen like. Suscríbanse al canal y compartan el video ya que eso me ayuda demasiado a poder continuar con estas historias que tanto nos gustan. Nos vemos, un saludo, nos vemos en un próximo video.